Bueno, mis hermanos, estoy de regreso. Esta es la parte 2. Sí, repito. Y ellos con todo el amor que le tienen a Jesús, pues según ellos lo defienden, pero terminan no dejando en claro las cosas y avientan el riscazo sin tener una explicación lógica, una explicación buena que deja en el aire a las personas como que, o sea, terminan creyendo, pero no das una explicación verdadera. Si estás usando la Biblia, pero la estás usando a tu manera. Y bueno, los dogmas marianos se declararon porque si se negaba lo que era María, te llevabas a nuestro Señor Jesucristo entre los pies. Una, si tú negabas que Jesús es Dios, María quedaba en el aire. Si negabas que la Virgen María es madre de Dios, que no es madre de Dios, si niegas que María es madre de Dios, Jesús queda en el aire y ya no es Dios. ¿Eh? Entonces, lo que es nuestro Señor Jesucristo es viene y defiende a la Virgen María. ¿Por qué? Es importante entender quién era Eva y Adán en el principio, cómo Dios los hizo a ellos para poder entender a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Eva era Eva? Vamos a hacer paralelos, para un paralelo del Antiguo Testamento con los nuevos. Dice San Pablo, el nuevo Adán y el antiguo Adán. El antiguo Adán, todos lo conocemos, es el del Antiguo Testamento, y el nuevo es Jesús. Y si hay un Adán, por fuerzas hay una Eva, ¿no? La Eva del Antiguo Testamento y la Virgen María, que es la nueva Eva del Nuevo Testamento. Vamos a empezar con una cita bíblica, ¿verdad? Nos vamos a ir en Primera de San Juan. Primera de San Juan. Primera carta de San Juan. Vamos a ver. Primera carta de San Juan. 3, versículo de 3 al 5. Y dice así. De 3 al 5. Vamos a, 3, de 3 al 3, de versículo, capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice, todo el que tiene esta esperanza en él, está hablando de Jesús, se purifica porque él es puro. Jesús es puro. Y si dices que la Virgen María no es pura, te llevas a Jesús entre los pies. ¿Por qué, Braulio? Porque sí. Porque de él nació. De ella nació Jesús. Y él es puro. Sangre pura. Niegas a la Virgen María, que por ejemplo muchos de los protestantes dicen, es que Romanos 3:23 dice que todos han pecado. Y entre ellos dicen, María es pecadora. Una sola cita bíblica donde diga que la Virgen María es pecadora y me hago protestante. No lo hay, no la hay. Pero como los protestantes se creen teólogos de las Sagradas Escrituras, pues dicen que todos, y yo diría, bueno, ¿y por qué si dice que todos, entonces también está Jesús o qué? No, pero es que, entonces allí sí interpretas bien. Entonces, si tú niegas, dices Jesús es puro,
El católico, por ende, también dice, bueno, es claro, la Virgen es pura. En el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios Yahvé hizo a Eva y Adán puros. Y no había pecado en ellos. Y léanlo desde el capítulo 1 hasta el 3. Este, lean para que vean que dice que los hizo puros, inmaculados. ¿Eh? No tenían pecado. ¿Cuándo es cuando llegó el pecado? Fue cuando ellos desobedecieron a Dios y comieron el fruto prohibido. ¿Mm? Y por eso les dijo Jesús, les dice Yahvé, perdón, ¿Mm? Ya pecaron, pero en un principio eran puros. Entonces el nuevo Adán es puro. La Virgen María también es pura. Y no es un invento de la Iglesia Católica que dicen los protestantes. Es que la Iglesia Católica se inventa todo. ¿O sí? No, sino que la Iglesia Católica ha estudiado, ha interpretado con el mismo espíritu que se hizo la Biblia, es con el mismo espíritu que está interpretando la Sagrada Escritura. Jesús es puro, ¿eh? El nuevo Adán, tiene que haber una Eva nueva, puro, pureza. Él, todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica porque Él es puro. Empecé diciendo, porque Jesús defiende lo que es nuestra Madre Santísima. Si tú me dices a mí, protestante, que Jesús es puro y que la Virgen no, ¿cómo es posible sacar de impureza pureza? Porque estamos hablando de puro. No hay pecado en él. Y si la Virgen María era pecadora, como dicen los protestantes en Romanos 3:23, que todos han pecado, pues entonces Jesús ya también era un pecador. No, pero ahí en la Biblia sí dice que, que Jesús es puro, pero nunca dice de la Virgen María. ¿Y por qué si no dice de la Virgen María que es pura, por qué tú dices lo contrario? Si no dice, no inventes, protestante. Si no dice, no inventes. Si no lo dice, no lo dice y punto. Pero ¿por qué le agregas tú como si sí lo dijera? Mal interpretados por un mal maestro, por un mal dirigente, por un mal pastor que te hace creer cosas que no están en la Sagrada Escritura. Jesús es puro. ¿Por qué? Porque también nació de pureza. En la Sagrada Escritura dice, bendita, cuando en San Lucas 1, llega el ángel y le dice a la Virgen María, San Lucas 1, ¿qué le dice? A una virgen desposada con un hombre llamado José, el nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia. Que se llama Jaire Quejaritomene, la completa, la pura. Llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó de estas palabras y le preguntó al ángel. Y se preguntaba qué significaba aquel saludo. De la Virgen nació nuestro Señor Jesucristo. Regreso con la tercera parte.